Hola y bienvenidos a la exposición del grupo número 2. En esta exposición estaremos hablando sobre los modelos atómicos de Dalton y de Thomson. Este grupo está conformado por Fernando Jiménez, Tía Lira, Juan Méndez, Laura Polanco, Teiliani Hernández, Carla Cruz, Yaciel Espinal y yo, Camila Báez. En esta exposición estaremos explorando el siguiente contenido, tanto para el modelo atómico de Dalton como para el modelo atómico de Thomson. Número 1. Antecedentes y evolución del modelo. Número 2. Descripción del modelo. Número 3. Aportes del modelo. Número 4. Deficiencias o no alcance del modelo. Y por último, el número 5. Importancia para el desarrollo de la química. Espero que les guste mucho nuestra presentación. Evolución de la teoría atómica de Dalton. Cabe destacar que este fue el primer intento integral de describir toda la materia en términos de átomos y sus propiedades. También que ésta se basa en la ley de conservación de la masa y ley de la composición constante. Pero ¿cómo Dalton llegó a esta conclusión? Él era maestro en la Universidad de Manchester en Inglaterra y estaba muy interesado por la meteorología. Luego de un tiempo estudiando el aire y su naturaleza, en 1803 propuso una ley de la presión parcial de los gases. Él creía que los gases eran partículas las cuales se atraían pero también se repelen, así como vemos en la imagen las bolitas las cuales están unidas pero no se juntan, sino cada quien está en su lugar. Luego, en 1804, presentó la ley de las proporciones múltiples, según la cual dice que un compuesto consta de un número fijo y proporcional de elementos. Aunque él publicó muchas de estas investigaciones en revistas científicas de la época, él también publicó un libro llamado Un nuevo sistema de filosofía química, en el cual él explica detalladamente sus descubrimientos y sus postulados. Descripción del modelo atómico de Dalton. Este modelo primeramente se caracteriza por la observación experimental de este mismo, ya que anteriores modelos solo se basaban en teorías filosóficas y especulaciones. En cambio, este modelo Dalton propuso y experimentó con experimentos científicos y en la observación de propiedades químicas de los elementos y compuestos. También otras características son lo de los átomos, que todos los átomos de un elemento son iguales. Aquí se introdujo el tema y el denominado átomo, el cual para los tiempos era la partícula más pequeña, en donde un átomo de hidrógeno es igual a otro átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno es igual a cualquier otro átomo de oxígeno. El átomo es indivisible. Para esos tiempos, Dalton creía que el átomo era simplemente una partícula sin otros compuestos menores. Hoy en día ya sabemos que esto está rodeado de electrones, neutrones y protones, y esto a su vez por otras partículas más pequeñas. Y por último, los átomos se combinan para formar moléculas. Así un átomo de carbono puede unirse a un átomo de oxígeno y formar un nuevo compuesto, el monóxido de carbono. Hola, mi nombre es Camila Báez y yo voy a estar hablando sobre los aportes del modelo atómico de Dalton. El primer aporte es que este fue el primer modelo atómico aceptado por la comunidad científica. O sea, el átomo pasó de ser algo imaginario, algo que era súper teórico, a ser una realidad que ya estaba representada gráficamente. Junto a este se creó el primer sistema de símbolos para los elementos. Este fue creado por Dalton y en donde se le asignó a diferentes elementos, diferentes pesos y masa atómica incluso. Además, con este se postuló por primera vez que los átomos de diferentes elementos tienen diferentes propiedades, como mencioné anteriormente, como el peso. Y algo muy interesante es que Dalton desde ese momento le asignó al hidrógeno el peso número 1, el número más bajo. O sea, él dijo que era el elemento más liviano. Otro aporte súper importante es que en base a este surgieron las primeras pruebas empíricas para probar la existencia de los átomos. Y
Además, gracias al modelo atómico de Dalton, tenemos a todos los otros modelos atómicos y gracias a esto, la química y otras ciencias están tan avanzadas como hay. Este modelo fue pionero y abrió puertas para los otros modelos. Las deficiencias de este modelo. Con el paso de los años, se fueron identificando los distintos errores y limitaciones que posee el modelo atómico de Dalton, de los cuales podemos destacar que el átomo no es indivisible. Durante el siglo XIX y el siglo XX, los científicos comprobaron la existencia de partículas subatómicas, que son estas que ven aquí en pantalla, los electrones, protones y neutrones. Estos últimos presentes en el núcleo atómico. Los átomos no necesariamente son idénticos, ya que los elementos tienen isótopos que, si bien tienen las mismas propiedades químicas, no necesariamente tienen el mismo número de neutrones, lo cual implica que el peso atómico será distinto en cada caso. Los átomos no son invariables, ya que existen sustancias radiactivas que emiten partículas y energía transformándose en otros elementos. Por último, los átomos no siempre se combinan en proporciones enteras. Se ha comprobado la existencia de compuestos orgánicos más complejos que no se adaptan a la ley de Dalton de las proporciones múltiples. Importancia para el desarrollo de la química. Se divide en cuatro aspectos importantes. El primero sería la materia compuesta por átomos. Aquí se establece la idea de que la materia está compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos, lo que sentó las bases de la teoría atómica moderna. Luego vino las propiedades de los átomos, donde se propuso la idea de que los átomos de diferentes elementos tienen en sí diferentes pesos y propiedades químicas, lo cual ayudó y permitió una mejor comprensión de lo que es la tabla periódica de los elementos. 3. La ley de las proporciones múltiples. Esta establece que cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las proporciones de los elementos en cada compuesto se expresan en números enteros simples. Esta ley ha llegado a ser fundamental para la química cuantitativa y se ha utilizado en la determinación de fórmulas químicas. Y por último, las reacciones químicas. Dalton propuso que las reacciones químicas implican la combinación de átomos en proporciones fijas y esta idea sido fundamental para la comprensión de estequiometría y la reactividad química. Muy buenos días, mi nombre es Carla Cruz y en el día de hoy estaremos hablando sobre los antecedentes al modelo atómico de Thomson. Joseph John Thomson propuso el modelo de Thomson del átomo en 1897, también conocido como el pudín de pasas. El físico británico Thomson descubrió el electrón cuando concluyó que los rayos catódicos estaban compuestos de partículas negativas. Él mismo llegó a la conclusión de que los rayos catódicos no estaban cargados ni eran átomos, por lo que eran fragmentos de átomos o partículas subatómicas. A estas partículas las llamó electrones. A Thomson también se le atribuye el descubrimiento de isótopos y la invención del espectrómetro de masas. J.J. Thomson propuso este modelo, que dicho sea de paso lleva su nombre, para poder explicar la estructura del átomo. El mismo consistía en materia no uniforme, en forma de esfera, cargada positivamente con partículas negativas o electrones en ella. Él mismo realizó una serie de 3 experimentos usando tubos de rayos catódicos. Thomson arribó a grandes conclusiones y llamó corpúsculos a las partículas diminutas que venían desde el interior de los átomos, de los electrodos, formando así los llamados rayos catódicos. El tubo catódico era un tubo de vidrio vacío y cerrado en el que se eliminaba el aire y se suministraba gas a presión reducida. Después de esta observación, Thomson concluyó que los átomos eran divisibles.
De igual forma, gracias a estos experimentos, logró estudiar la relación de las masas de las partículas atraídas por el polo positivo antes del mencionado tubo catódico. Entonces se imaginó que los átomos estaban compuestos de estos corpúsculos por dentro de un lago lleno de cargas positivas. Esta estructura explicaba que la materia es eléctricamente neutra porque en los átomos, según Thomson, la carga negativa neutraliza a la positiva. Dichas cargas negativas a veces se distribuían por igual alrededor del núcleo, mientras que en otros casos se utilizó el ejemplo de una nube de carga positiva. Este descubrimiento le otorgó a Thomson el Premio Nobel de Física en el 1906. Ya desde un ámbito microscópico, se puede decir que este modelo tiene una estructura abierta porque a la masa se le han introducido protones o cargas positivas que son las que determinan la carga neutra del átomo. Este modelo fue el primer modelo verdaderamente atómico. Muchísimas gracias. El modelo atómico del físico británico Joseph John Thomson fue propuesto en el 1904. El modelo de Thomson fue el primer modelo atómico que incluyó la idea de que los átomos estaban formados por partículas más pequeñas. Según el modelo de Thomson, el átomo representa un bizcochuelo con pasas, es decir, una esfera cargada positivamente de materia con electrones cargados negativamente incrustados en la esfera, que en conjunto hacían que el átomo fuera eléctricamente neutro. Hola, mi nombre es Daylan Hernández y les voy a hablar acerca de los aportes del modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, el cual él denominó pudín con pasas, fue un importante avance en lo concerniente a la teoría atómica, dado que contaba con la explicación de las partículas subatómicas y otros descubrimientos de gran relevancia para la ciencia. Además, pudo establecer la idea que un átomo es aquella masa que se puede dividir y que no es inerte. Entre los aspectos más resaltantes se pueden mencionar los siguientes. Thomson incorporó las partículas subatómicas y mediante esta tuvo nuevos descubrimientos. Introdujo la noción del átomo en la existencia del electrón como una masa no inerte y divisible. También, a partir del modelo atómico de Thomson, los científicos supieron que los átomos estaban compuestos de unidades más pequeñas. Thomson, al experimentar con tubos de rayos catódicos, lo cual lo llevaron al descubrimiento del electrón. Y por último, Thomson propuso que los átomos estaban formados por un pudín cargado positivamente con electrones cargados negativamente. Muchas gracias. El modelo atómico de Thomson no pudo explicar cómo se mantiene la carga de los electrones dentro del átomo. Tampoco pudo explicar la estabilidad de un átomo. La teoría no mencionó nada sobre el núcleo del átomo. Los protones y los neutrones aún no eran descubiertos. Y Thomson, un científico serio, se basó principalmente en crear una explicación con los elementos científicamente aprobados en la época. Fue rápidamente descartado por los experimentos de la lámina de oro. En este experimento se demostró que debería existir algo dentro del átomo con una fuerte carga positiva y mayor igual que el núcleo. El modelo atómico de Thomson tuvo una gran repercusión en el desarrollo de la química y la física. Antes de Thomson se pensaba que el átomo era una esfera maciza e indivisible. Sin embargo, a través de sus experimentos con rayos catódicos, Thomson demostró que los átomos están compuestos por partículas subatómicas con carga negativa, también conocidos como electrones, que nos han servido para la comprensión actual de la estructura atómica. Este también nos ayudó a explicar varias observaciones experimentales, incluyendo la capacidad de los átomos para mantener una carga eléctrica neutra y la emisión y la absorción de luz por los átomos. Además, el modelo atómico de Thomson fue un paso importante hacia la comprensión de la estructura del átomo y allanó el camino para el desarrollo de modelos más precisos
de la estructura atómica en un futuro.